Quiero arrancar con algo que pienso hace bastante y que creo que vale la pena comunicárselos y decirlo en voz alta. En el mundo del rendimiento deportivo y del desarrollo psicológico hay una diferencia fundamental entre dos tipos de conocimiento. Uno es el que viene de la experiencia acumulada, el profesional que trabajó con muchas personas, que desarrolló su intuición clínica, que puede como identificar patrones, y obviamente ese conocimiento es valioso. Nosotros mismos lo tenemos y lo usamos, pero tiene un límite que es la percepción sin sistematización termina siendo data subjetiva que obviamente te puede engañar y te puede llevar con el sesgo de confirmación a creer en lo que ya pensabas. El otro tipo de conocimiento es el empírico. Entonces, datos tomados con criterio sobre una muestra definida, con variables claves, de manera que el resultado pueda verificarse y eventualmente replicarse. Es decir, hacemos como chequeos empíricos. En el ámbito del póker profesional, todo lo que tenemos hasta ahora, la psicología del jugador de póker, los patrones de desarrollo, los obstáculos que aparecen sistemáticamente, todo ese segundo tipo de conocimiento empírico prácticamente no existe. Hay mucho de lo primero, libros de mental game escritos desde la experiencia, desde la intuición, desde la experiencia clínica con muchos jugadores, trabajos armados por coaches talentosos que trabajaron con mucha gente. Y como les digo, todo eso obviamente tiene un valor, pero la investigación empírica, datos cuantitativos recolectados con rigor sobre una población definida de jugadores con un método, no existe. Y eso nos pone a nosotros, a Psicopóker, en una posición que me parece importante nombrar. Estamos siendo los primeros en armar investigación real y cuantitativa en este ámbito. No perfecta, no publicada en una revista académica todavía, pero sí sistemática y con datos reales, con criterios de codificación definidos y con una muestra real de procesos documentados. Y eso a mí me pone muy contento y me parece que es lo que le está faltando a este campo, investigación científica real de psicología científica. Además, nos parece justo que para una población de profesionales como son ustedes, que estudia de verdad el juego, que se estudia continuamente a sí misma con datos de verdad, que estudia el metagame con datos de verdad, no hacer investigación real nosotros, empírica, sería como no estar a la altura del profesionalismo que ustedes mismos proponen. Por eso queremos devolverles con datos reales todo el trabajo que nosotros estamos haciendo. Lo que vamos a compartir hoy es el resultado de ese primer ejercicio de sistematización con datos reales. Antes de empezar, quiero recordarte que para nosotros es fundamental que te suscribas. Tenemos en nuestro horizonte hacer cada vez más investigación empírica sobre este ámbito y para eso necesitamos que el canal crezca para poder tener cada vez más recursos humanos, económicos y de tiempo para hacer investigación y trabajos de cada vez más calidad. Hace un tiempo decidimos hacer algo que no habíamos hecho antes, que es revisar de manera sistemática todo el material clínico que acumulamos trabajando con jugadores de póker todo este tiempo. Y estamos hablando de transcripciones de sesiones, informes de proceso, informes de cierre, ejercicios diagnósticos, resultados de evaluaciones psicométricas, toda la data objetiva que tenemos. La información que les vamos a dar este video nace de un corpus de trabajo con 51 procesos documentados de gente que trabajó con nosotros en Psicopóker. No lo hicimos para escribir un paper científico, aunque podría ser perfectamente y quizás en breve lo hagamos. Lo hicimos porque empezamos a notar patrones que se repiten continuamente y que queremos chequearlos empíricamente para desafiar nuestra percepción y ir más allá del sesgo de confirmación. Hoy vamos a compartir los patrones más importantes que encontramos basados en evidencia empírica. Son los que, según nuestra experiencia, según nuestra muestra, aparecen con más frecuencia, los que más profundamente afectan el rendimiento y los que, cuando los podemos trabajar, producen los cambios más fuertes, más reales en todas las personas con las que trabajamos. El encuadre que usamos para esta investigación son 51 procesos que analizamos y que incluyen el trabajo de entre 8 y 20 sesiones, algunos un poco más, jugadores de distintos países, de Argentina, de España, de Colombia, de Uruguay, de Perú,
y de Costa Rica. Distintos niveles de juego, distintas trayectorias, y lo que los une es que buscaron apoyo psicológico específico para el trabajo con el póker. Obviamente ese es un sesgo a tener en cuenta porque nosotros no tenemos por ahora acceso a datos de players que no buscaron nuestra ayuda. Usamos instrumentos de diagnóstico que miden variables específicas: regulación emocional, orientación motivacional, relación con el proceso y con el resultado, y también trabajamos con material biográfico, ejercicios escritos y transcripciones de sesión. Para cada proceso codificamos 6 patrones de manera binaria, presente o ausente. El resultado que vamos a compartir hoy es cuantitativo, no es nuestra impresión general, es el conteo efectivo sobre 51 casos documentados. La pregunta que de alguna manera le hicimos al material que recabamos es: ¿qué es lo que se repite? ¿Cuál es la estructura que aparece una y otra vez independientemente del jugador, del país y del nivel? La hipótesis central que emerge de este análisis es esta: los problemas que el jugador de póker atribuye al juego, la dificultad para gestionar la psicología del dinero, la incapacidad de sostener una racha positiva, la identidad que no termina de consolidarse, el tilt que reaparece, en la mayoría de los casos tienen raíces que son anteriores al póker. No los creó el póker los activó, los reveló, los hizo visibles con una intensidad mayor, porque justamente el póker te pone bajo presión y esas son las variables psicológicas que al ser más frágiles se exponen más. Y esto tiene una implicación práctica directa, es si las raíces están antes del póker, entonces el trabajo que produce cambio real no puede ser exclusivamente técnico ni de psicología solo basada en una intervención sobre lo estrictamente póker, juego y deporte. Hoy vamos a desarrollar los 5 patrones más frecuentes y más profundos que encontramos. Para cada uno voy a decirte exactamente en qué porcentaje del material apareció en la muestra que tomamos y cómo se manifiesta en el juego y qué tipo de trabajo lo mueve. Vamos a presentarles los 5 patrones que inferimos de este trabajo empírico y los primeros los va a presentar Arturo Sánchez Tomaselli, que como saben es el otro psicólogo de Psicopóker, que ya lo deben conocer por otros videos o porque trabajaron con él en el programa. Patrón 1. La figura paterna como estructura disfuncional organizadora. Empiezo por el que tiene la mayor frecuencia de aparición en el material. En el 61% de los 51 procesos, 31 casos sobre 51, aparece una figura paterna dañada, ausente, violenta o emocionalmente inaccesible, que opera no como una anécdota biográfica, sino como una arquitectura de fondo de la vida del jugador. El padre que sencillamente no estaba y cuya ausencia dejó una herida más silenciosa que los golpes, pero igual de profunda. El padre muchas veces aparece en sesión recién después de varias semanas de trabajo, cuando el jugador finalmente logra nombrarlo. Lo que hace a este patrón clínicamente significativo no es su existencia. Las historias familiares difíciles son bastante frecuentes en cualquier población, sino la función que cumple en el presente. Doy un ejemplo compuesto para que se entienda concretamente. Un jugador con quien trabajamos tenía un historial familiar con un padre descrito en términos muy duros, violento, manipulador, con el dinero especialmente como arma. En el proceso estábamos trabajando los objetivos económicos, cuánto necesitaba ganar para que el póker fuera viable como proyecto de vida, haciendo los cálculos con varianza, gastos reales, ahorros. Llegamos a un número justificado, razonable para su nivel. Y me dijo: siento que no me pertenece llegar a esta cantidad de dinero. No dijo es difícil, no dijo no sé si puedo, dijo no me pertenece. Cuando trabajamos esa frase, de dónde venía, qué historia cargaba, lo que apareció fue exactamente ese padre, el padre que con el dinero le hacía daño, el padre que decía que él y su familia no valían nada. La creencia de que ciertos montos estaban prohibidos no era una creencia sobre el póker, era una creencia heredada sobre lo que le correspondía existir en la vida. Ese es el mecanismo que llamo el padre que vota sin credencial. La presencia activa del pasado en las decisiones del presente, no como un recuerdo, como un criterio. El trabajo clínico en estos casos no es hacer psicoanálisis del trauma infantil. Eso no se hace en 8 sesiones.
es mucho más específico. Identificar explícitamente qué decisiones del presente están contaminando esa figura y hacer el trabajo de desconectarla. Que el trabajo del pasado no tenga voto en la vida del adulto del presente. Lo que noto en los procesos donde esto se trabaja explícitamente es una diferencia muy concreta. El jugador puede empezar a sostener el dinero que llega, puede nombrar sus objetivos sin vergüenza, puede cortar una sesión cuando hay que cortarla, sin que eso active una cascada de culpa que viene de muy atrás. Patrón 2. La relación con el dinero como fenómeno genealógico. Directamente relacionado con lo anterior, pero suficientemente distinto como para separarlo. El 63% del material, 32 casos sobre 51, muestra una relación con el dinero que no es financiera, es directamente emocional y más específicamente es genealógica, es decir, viene de la familia de origen. El dinero para estos jugadores no es un recurso, es un lenguaje cargado, una herramienta de poder, una fuente de vergüenza, de tabú, una promesa rota, una prueba de valor. Y esa carga no desaparece cuando te convertís en jugador profesional. Viaja con vos a cada sesión, a cada mano, a cada calle y a tu gestión financiera general. Se manifiesta en dos patrones que en el material aparecen con frecuencia parecida. El primero es lo que llamamos el techo invisible, la creencia, muchas veces no articulada, de que ciertos montos no corresponden. Jugadores que técnicamente tienen el nivel para ganar más, pero que cuando llegan a determinada cantidad, algo se desregula. El juego se hace errático, las decisiones cambian de calidad y la explicación que construyen es técnica o de varianza, rara vez emocional. El segundo es el ciclo ganar, gastar y volver. El jugador sube el bankroll a un nivel que excede el umbral interno de lo tolerable y en el mismo periodo produce una salida de dinero que lo regresa al punto de equilibrio anterior. Los gastos siempre tienen justificación razonable. Arreglos en la casa, algo de la familia, algo urgente. El patrón debajo es invisible para el jugador, porque cada episodio se lee por separado, no como una estructura. Lo interesante es que cuando preguntamos por la historia familiar con el dinero, cómo era el dinero en la familia de origen, qué significaba, qué se decía sobre él, casi siempre aparece algo que explica el límite. El techo no es arbitrario, está calibrado con lo que fue posible o tolerable en esa familia. A esto lo llamamos, como diría Harv Eker, el termostato heredado. Todos tenemos una temperatura interna de lo que nos parece posible acumular. Y esa temperatura la aprendimos, no la elegimos. Según el nivel de lealtad al sistema, esto es más o menos difícil cortarlo. El trabajo que mueve esto no es motivacional, convencer al jugador de que puede más desde la voluntad. Es más bien arqueológico, hacerle visible de dónde viene ese límite y construir conscientemente una narrativa nueva sobre lo que le corresponde. La herramienta que más resultados nos dio a corto plazo en esto es una calculadora de equivalencia. Sería, ¿cuánto necesitas ganar para que el póker sea viable? Contemplando la varianza, los impuestos, la cobertura médica, ahorro, vacaciones, inflación, etc. O también hacemos el cálculo de cuánto necesitas a nivel patrimonial para lograr la libertad financiera. Cuando el número tiene una justificación concreta y razonada, deja de ser una ambición abstracta, se convierte en un número con un fundamento. Y eso cambia cómo el jugador se relaciona con él. El tercer patrón es la identidad construida en oposición. Es uno que tardamos más en nombrarlo porque en la superficie muchas veces parece una fortaleza. Aparece en el 70% del material, 35 casos sobre 51. Y lo que tiene de particular es que se presenta en jugadores con trayectorias marcadas por una elección fuerte y temprana en el mundo del póker. Es como si no hubieran llegado al póker, es como escaparon hacia el póker. Una fracción significativa de los jugadores en el material construyó su identidad no desde una elección positiva, sino desde un rechazo. Soy lo contrario de lo que mi familia esperaba. Soy lo contrario de lo que el sistema laboral convencional espera de mí.
Soy lo contrario de lo que fue o es mi padre. Y eso tiene una fuerza real, los trajo hasta acá, eligieron algo genuinamente difícil y normalmente el entorno no lo entendió, no lo bancó, no lo sostuvieron. Y eso requiere de muchos aspectos para poder sostenerlo. El problema que aparece en el material es estructural. Una identidad construida desde la oposición necesita un enemigo para existir. Y cuando el enemigo desaparece, por decirlo de alguna manera, obviamente no es que desaparece el trabajo, pero supongamos el trabajo convencional se abandona, el sistema familiar ya no se opone, o por algún motivo empieza a ser aceptado y ya no lo vive como desde la rebeldía, la persona muchas veces se queda sin mapa porque la fortaleza que lo definía ya no tiene un lugar donde aplicarse, ya no se puede sostener desde la oposición, desde la rebeldía. Y lo que aparece debajo muchas veces, por primera vez, es una pregunta que nunca se hicieron. ¿Quién soy yo cuando ya no hay nada contra qué pelear? En el material que investigamos esto aparece de formas bien distintas. Algunos lo viven como crisis cuando llegan a la estabilidad, es como no saben habitar una vida tranquila, pacífica, donde no hay que oponerse. Otros lo experimentan como con una extraña apatía después de lograr lo que se proponían. Una vez que llegan a cierto nivel se desmotivan totalmente. Es como ya no tengo contra qué o contra quién pelear. Y otros lo que hacen es seguir buscando continuamente conflictos. En la mesa, en el entorno, consigo mismo. Aparece como muchas conductas de sabotaje con lo financiero, en las mesas, en su vida en general, con sus vínculos, porque el conflicto es lo que los mantiene activos. Si no recuerdo mal, en Last Dance vemos a Jordan inventarse peleas que no existían solo para motivarse. Ese es un ejemplo perfecto. Me acuerdo de un jugador con el que trabajamos que estaba muy instalado en esto de motivarse desde la oposición y cuando analizamos ese historial en el proceso le pregunté ¿quién sos vos cuando ya no tenés un enemigo contra definirte? Y nada, no tenía una respuesta disponible, solamente como vacío y angustia. Y ese silencio que lo pudimos sostener en la sesión fue muy importante para su proceso, fue lo que le permitió tomar conciencia de realmente no hay nada acá. Lo que el material muestra es que los jugadores que más progresan en el largo plazo son los que hacen una transición de la identidad reactiva, es decir, soy lo que rechazo, a la identidad electiva, soy lo que elijo ser. Y esa transición no es fácil porque requiere de animarse a habitar ese vacío, ese silencio del que estamos hablando. Este silencio es muy importante porque te pone en el vacío, que es exactamente lo que hay que animarse a vivir para que de a poco vayan apareciendo cosas nuevas, cosas espontáneas, cosas auténticas. Siempre que haces un cambio así identitario tan grande, vas a pasar por un momento de vacío y de incomodidad y eso es inevitable. Y ese vacío muchas veces se vive como silencio, como angustia o como aburrimiento incluso. Cuando este jugador puede hacer la transición de identidad reactiva a identidad electiva, se nota mucho porque cambia totalmente cómo se para la persona en el proceso, el nivel de disfrute, cómo se relaciona con los objetivos, el nivel de satisfacción en otras áreas de su vida e incluso en cómo juega. Lo vive más como una experiencia creativa de juego. Y la razón por la que pasa todo esto y se nota mucho es simplemente porque la persona está más tranquila, más liviana, más en paz y ya no actúa desde el enojo, desde el resentimiento, desde la revancha. Patrón 4, el mecanismo de autonegociación. El cuarto patrón es el que hace que los tres anteriores sean tan difíciles de trabajar. Y lo veo más frecuentemente en los jugadores más inteligentes, lo que, si lo pensás, tiene algo de sentido. Aparece en el 43% del material, es decir, en 22 casos sobre 51. Casi uno de cada dos procesos. Lo que encontramos es la presencia de un mecanismo muy específico, es la capacidad de construir justificaciones internas para no hacer lo que el propio jugador sabe que tendría que hacer. No es para nada falta de información, no es una falta de compromiso declarada,
Es una habilidad sofisticada, refinada por años de práctica de negociar con uno mismo hasta encontrar una salida que justifique el no cambio. Un jugador me lo describió una vez con mucha lucidez. Me dice, siempre me pongo a negociar conmigo mismo, lo cual hace que siempre salga ganando en la negociación y tenga una justificación para hacer o no hacer las cosas. Es decir, siempre termino haciendo de fondo lo que quiero, que es no cambiar. Se reía y me decía, siempre salgo ganando en la negociación. Pensá bien en lo que eso implica. El jugador entiende perfectamente qué necesita hacer, lo puede articular, puede hablar de sus patrones con un vocabulario clínico en algunos casos, puede identificar bien el mecanismo y aún así, entre esa comprensión y la acción hay un abogado que trabaja en silencio internamente y siempre encuentra el argumento correcto para no moverse. Lo que hace muy peligroso este patrón es que sus argumentos son buenos de verdad, son razonables, no son excusas como burdas o groseras, son justificaciones bien construidas que incluso a veces convencen al propio coach o al propio psicólogo o a su entorno. Una señal típica de que el mecanismo está activo es el jugador vuelve a la siguiente sesión con una narrativa perfecta de por qué no pudo aplicar lo que habíamos trabajado. Es una narrativa impecable, sin fisuras, y el tipo está genuinamente convencido de esa narrativa. El trabajo que produce cambio en este patrón no es dar más información, no hay que caer en esa trampa, no es más data, más coaching, es ir a un nivel más abajo, es ¿a qué le temes exactamente? ¿A qué le teme la parte tuya que construye esas justificaciones? ¿A qué le teme ese abogado interior que siempre quiere ganar? ¿Qué es lo que está protegiendo ese abogado interior? Porque de fondo ese abogado no es el malo del proceso, es la parte que tiene miedo, es la manifestación del miedo. Y esa parte necesita ser escuchada y no combatida. Y también, obviamente, hay que ayudarlo a no mentirse más. Hay que confrontarlo, pero confrontarlo sin juicio, sin juzgarlo. ¿Te das cuenta de que me dijiste muy convencido de que ibas a hacer una cosa e hiciste otra? ¿Qué es eso? No como con el dedo señalador, sino como entendamos juntos qué es lo que está pasando. ¿Te das cuenta que decís que el respeto para vos es clave, pero llegaste 12 minutos tarde a la sesión? ¿Qué función cumple eso? ¿Para qué está eso en tu sistema, en tu organismo? ¿Te das cuenta que decís que tus hijos son los más importantes, pero nunca te gestionás tiempo para ellos? ¿Cómo es eso? Es como, hay que preguntarlo como es una contradicción mía, no tuya. Yo soy el que no está entendiendo. Esa es la forma de ayudarlo. Es duro para nosotros los psicólogos porque estas preguntas levantan mucha resistencia, pero si la persona nota que de nuestra parte hay muchas ganas de ayudar y no hay juicio, muchas veces escuchan. Y aunque muchas veces genere conflicto al principio, después te lo agradecen para siempre. Patrón 5. El deseo reparatorio como motor profundo. Llegamos al patrón que más me impresionó cuando lo vi de manera clara y sistemática. Y digo impresionó porque no lo esperaba con tanta consistencia aparecer en datos empíricos. En el 51% de los procesos, es decir, 26 casos sobre 51, el vínculo con el póker tiene una función simbólica que excede lo financiero o lo competitivo y que es el juego opera como vehículo hacia la reparación de una herida biográfica. Y cuando lo vi de manera cuantitativa, la imagen que me quedó fue la siguiente. En uno de cada 2 procesos hay algo más en juego que el dinero o el resultado. Lo que encontramos en el material de diagnóstico donde le pedimos al jugador que describa sus deseos y objetivos más importantes, no sus objetivos de póker necesariamente, sino sus objetivos de vida, es con frecuencia las respuestas hacen referencia a escenas familiares. Una casa tranquila, estar presente para los hijos, poder almorzar sin estar con la cabeza en otra parte, ser el padre que ellos no tuvieron. Eso se repite continuamente. Cuando empezamos a analizar por qué aparecía esto con tanta frecuencia, lo que se hizo visible fue algo que nos llamó mucho la atención, pero nos aclaró mucho, que fue el deseo reparatorio, la motivación profunda, frecuentemente no articulada y muchas veces ni siquiera consciente, la mayoría de las veces, de darle a otros, a hijos o a descendencia o a la familia, lo que él no tuvo.
no es un objetivo de resultado, no es un objetivo de rendimiento, es un objetivo vital, existencial, de reparación. Y el póker, en la mente de estos jugadores, es el vehículo hacia eso. Es lo que de fondo permitiría tener el tiempo, el dinero, la autonomía para construir algo diferente a lo que vivió cuando era chico. Esto lo hablamos en el video que hicimos sobre la paternidad, cuando indagamos bien a fondo qué es lo que más quieren en su vida, así modo pregunta abierta, y aparece muchísimo, como decíamos, esta escena familiar tranquila y no como brazalete y plata y demás. Lo que más se repite es la escena de familia amorosa en armonía, sin violencia, sin conflictos, con todos presentes, con todos queriendo estar ahí. Y es interesante lo que pasa clínicamente cuando ese deseo no es consciente, porque cuando el deseo reparatorio opera en silencio, se convierte en presión. Cada sesión perdida ya no es una pérdida en una mesa, es la sensación de que quizás no vas a poder construir lo que querés construir. Entonces, quizás una mala racha no la vivís solo como un tema de dinero, de varianza, te aparece de fondo seré digno de poder tener esta familia que quiero tener, de poder lograr esta reparación. El costo emocional, en este caso, de cada sesión, se dispara por encima totalmente de lo que justifica el dinero, los resultados y demás. Lo que hay en juego es otra cosa. Y esa otra cosa, que es mucho más importante porque de fondo es un objetivo vital y existencial, te contrae, te tensa, hace que juegues peor, porque en el fondo hay muchísimo en juego, es lo que más deseas. El trabajo clínico en este punto es bien específico, es separar el deseo reparatorio del resultado de la sesión de hoy o del póker en general, de tu carrera. El póker puede ser el vehículo hacia esa vida, pero la reparación no puede depender de que la sesión de hoy o de mañana o de esta semana haya salido positiva, porque si depende de eso, cada mano mal jugada se va a convertir en un examen de si podés llegar a esa cosa tan deseada. En mi opinión, no es un problema en sí mismo con el hecho de que el póker esté puesto en un lugar reparatorio. Los problemas aparecen cuando esto no es consciente, porque muchas veces hay un de más emocional o conductual. Es alguien que nunca descansa, que no para, que vive todo con mucha intensidad, porque no sabe que de fondo lo que está en juego es eso. Y ese de más siempre termina molestando porque justamente está de más. Nexo analítico, lo que los patrones tienen en común. Quiero hacer un paréntesis analítico antes del cierre para leer estos números como en conjunto y de manera global. Tenemos 5 patrones. Los porcentajes son: figura paterna dañada con el 61%, relación distorsionada con el dinero con el 63%, la identidad construida en oposición con el 70%, el mecanismo de autonegociación en el 43% y el deseo reparatorio en el 51%. Si miramos los 5 patrones y nos preguntamos qué tienen en común, lo que aparece es algo que reformula bastante la manera en la que suele pensarse el trabajo del desarrollo mental de un jugador de póker. Y esto es: todos estos patrones son anteriores al póker. El póker no los creó, pero el póker los activa con la intensidad que ya vimos y que ya sabemos. Esto nos hace pensar que insistir en resolver el problema desde el mental del póker no va a alcanzar en casi ningún caso. Creemos que es muy bueno tener data real sobre estos patrones porque después podemos ponerlos a dialogar con cosas específicas de la capa de juego y esto puede ser un buen horizonte para futuras investigaciones. Ejemplos: quizás la varianza activa la historia familiar con el dinero, quizás el downswing activa la creencia heredada de que uno no merece un lugar en particular, quizás la libertad sin estructura activa la identidad reactiva, quizás la identidad de profesional que nunca termina de consolidarse activa la figura paterna que dijo o actuó que uno no era suficiente. Hay una implicación de todo lo anterior que quiero nombrar porque tiene consecuencias prácticamente directas, que es lo que venimos observando y también queremos hacerlo en un futuro bien apoyados en data empírica con cada vez más procesos, es que los jugadores que progresan de manera sostenida no solo mejoran hábitos y regulación emocional, normalmente los que investigan y movilizan su identidad. Están realmente abiertos a cambiar de verdad y a cambiar mucho. Y ese cambio de identidad es condición del avance técnico, no es solamente su consecuencia. Esto invierte la dirección de causalidad que la mayoría de los enfoques de desarrollo asumen.
Es decir, la lógica habitual y más intuitiva es mejorar el juego, consolidar resultados y entonces construir la identidad de profesional. Lo que encontramos en este material empírico sugiere lo contrario. Construir la identidad primero y el rendimiento le va a seguir por añadidura. Quiero cerrar con algo que me parece importante decir con honestidad. Cuando empezamos a trabajar con jugadores de póker, en algún lugar pensábamos que era aplicar psicología del deporte, psicología del alto rendimiento, mejorar el mindset y que eso iba a alcanzar para mejorar el juego. Y sí, eso pasa en algunos perfiles y a veces eso alcanza. Los jugadores con quienes trabajo progresan técnica y financieramente. Tenemos los datos. Tenemos las evaluaciones psicométricas que muestran mejoras consistentes en las variables que medimos como regulación emocional, confianza, orientación motivacional. Pero lo que más me impresionó y lo que más sentido le da a este trabajo es lo que pasa con las personas en este proceso, no con el jugador de póker, con la persona que sostiene el proceso. El jugador que llega sin poder mirar a otro deportista a los ojos y decir yo también soy un profesional, que al final del proceso puede empezar a decirlo y creérselo, es lo que realmente nos sorprendió y lo que realmente nos parece el núcleo del trabajo. El que llegó sin poder verbalizar cuánto quería ganar, que le daba vergüenza, que tenía creencias instaladas de que ciertos números no le correspondían o que cierto éxito no le correspondía y que al final puede decirlo en voz alta, puede emocionarse con esa posibilidad, puede entusiasmarse realmente y puede alinearse conductualmente hacia esos resultados. El que pasó años cargando un secreto, que en un momento decide decir la verdad y descubre que el mundo no se derrumba. Todos esos ejemplos es, no sos solamente un mejor jugador, es una persona que cambió. Y lo que el material nos muestra de manera consistente es que esos dos movimientos, el de la persona y el del jugador, están total y profundamente vinculados, no son paralelos, son el mismo proceso funcionando a la vez. La hipótesis con la que trabajamos y que el material nos fue confirmando a lo largo del proceso es esta. El verdadero producto de este proceso no es el mejor jugador, es el mejor humano. El póker puede ser el vehículo, pero el destino no es el stake que querés alcanzar. El destino es la persona en la que tenés que convertirte para poder construir la vida que decís querés construir. Y eso implica aprender a parar cuando hay que parar, a mostrarse cuando hay que mostrarse, a no negociar con el abogado interior hasta encontrar siempre la salida más cómoda, a sostener el dinero que llega, a creerse que te pertenece llegar a donde querés llegar. Y a veces, para cerrar con lo que hablé al principio, implica poder almorzar con los hijos, poder tener presencia real con la familia, sin la cabeza en las manos que acaban de perderse. Si algo de lo que te conté hoy lo reconociste en vos y querés trabajar con nosotros, en la descripción del video hay un link en el cual podés agendar una llamada con alguien de nuestro equipo y vamos a ver si podemos trabajar juntos.